Listo. Así que iniciamos. Entonces, formalmente, pues qué bueno que estamos ahora en la segunda sesión del seminario de aprendizaje autónomo y donde estamos revisando la parte de habilidades digitales, ¿no? Como recordarán, la sesión anterior estuvimos hablando del marco y sobre todo de el autor, o el primer autor en el que nos estamos basando para hablar de las habilidades digitales o las habilidades del futuro, según como lo quieran revisar, ¿no? Este, Hay varios autores que lo llaman habilidades del futuro, competencias para el futuro, habilidades del siglo XXI, pero pues van en la misma, en el mismo tenor, ¿no? En estas habilidades que se requieren adicionales a lo que pudieran ser competencias de cada una de las disciplinas. En la carpeta de Drive ya les habíamos dado en la sesión las lecturas, las ligas a las lecturas, pero de todas formas en la carpeta de Drive quedaron esos dos textos de Ehlers, el del estudio y el del modelo de la triple hélice, que fue el que estuvimos hablando. Y también pusimos la lectura del documento que trabajamos Mirna y yo para el SWAYET, de las habilidades del SWAYET. También lo compartimos ahí en la carpeta. El que estuvimos buscando y no lo logro encontrar, pero en cuanto lo encuentre lo pongo, es el De de los rusos. los rusos, Ah, ¿no? No sé en dónde lo dejé, lo había descargado y ya no supe dónde quedó, pero bueno, también para que tener otra parte de marco, pero a lo mejor alguno de ustedes revisó otro marco adicional. Déjenme poner la presentación. Nada más para recordar un poquito lo que decía Ehlers y de ahí darles la palabra si es que alguien revisó otro marco o quiere comentar sobre esas lecturas, si es que pudieron hacer las lecturas. Déjenme. Este. Entonces, en la sesión anterior hablamos de esta parte de habilidades del siglo XXI, comentamos de las distintas, de algunos autores y algunas propuestas que van en función de estas habilidades que se requieren y que van más allá, como decíamos, de los conocimientos y las competencias disciplinares y que tienen que ver, pues, con las habilidades que escogimos para este seminario, ¿no? Eh, no, no tenemos el tiempo de revisar todas estas y además hay algunas que se interrelacionan, entonces hay algunas que de todas formas las vamos a ver, como por ejemplo aquí en el Foro Mundial Económico que habla de la empatía y la escucha activa, pues eso es algo que va a ver tiene que ver con la habilidad de la siguiente sesión de comunicación. Entonces, hay algunas que están ahí más desglosadas y otras de un más general. Ujú. Entonces, comentamos que nosotros vimos esta parte de los diferentes modelos. No sé si alguien haya revisado algún otro modelo o alguno de estos en particular, más allá del de Ehlers. Adelante, Kira Areset. bueno, yo había revisado otro modelo que justo también refería a la empleabilidad digamos, como Ehlers, que plantea que hay estos tres ejes y que hacia estos tres ejes se enfoca una parte importante que es la de las organizaciones. Yo había revisado en algún otro momento un texto que hablaban sobre la empleabilidad y la necesidad de tener como diferentes tipos de habilidades, pero que eran más enfocadas al trabajo colaborativo. Que bueno, que Ehlers lo menciona, pero él lo ponía como un punto central porque realmente eso era lo que iba a cambiar mucho en términos de la empleabilidad. Ok, de acuerdo. ¿Y recuerdas de dónde era ese modelo? Híjole, déjame, lo busco porque leí el artículo completo, pero
no puse mucha atención en los autores, pero ahorita se los menciono porque sí era interesante, porque justo lo que decía es que, bueno, tenemos estas habilidades del siglo XXI, pero aparte tenemos que dotar dentro de esas habilidades un conjunto de estrategias o de situaciones que son importantes. Por ejemplo, decían que ahora es importante conocer la programación por cómo se estructura también en términos de la lógica, de los procesos que debe de llevar, que aprender a programar es una parte importante de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Ujú. Ahorita que encuentre el artículo, se los mando por el chat. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Rigoberto, también tú pusiste en el chat algo de Partnership 21. Perdón, perdóname un poco más de la garganta. Sí, es un marco que encontré, es, digamos, la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Tiene parte de una asociación un poco más amplia que se llamaba Tel for Kids, pero quienes están elaborando digamos, ese marco es el Departamento de Educación de Ohio, es una parte importante. Pero digamos, crean un modelo en el cual más o menos establecen cierto tipo de organización como lo hace la Triple Hélice. Algunas partes incluso se entrecruzan. Tiene lo que serían los temas clave, digamos, dentro de eso, pero parece uno que son dirigidos a el aprendizaje y la innovación dentro de las habilidades, que es lo que ellos llaman la 4C, es donde está pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Y hay una serie de habilidades que son las que designan habilidades para la vida y la profesión. Otra de sus partes es todas las habilidades para la información, los más media y la tecnología, ¿sí? Y, digamos, por ejemplo, en las habilidades para la vida y la carrera profesional están la flexibilidad y la adaptabilidad, el liderazgo y la responsabilidad, las habilidades culturales y transculturales, por ejemplo, donde parece que están, digamos, es como si estuvieran en una parte de las 4C, todo lo que serían las habilidades duras y todas las habilidades blandas, por ejemplo, más dedicadas a lo que serían las habilidades para la vida y para la carrera. Pero no descuida, creo que bueno, después hablaré un poco de Ehlers, pero creo que no descuida también lo que serían lo que llama temas clave, y dentro de los temas clave pone cierta incidencia en la generación de conocimiento y la apropiación de conocimiento en áreas específicas, como la historia, la geografía, la ciencia, las matemáticas. Y que eso va a ser parte del material dentro de las habilidades para la innovación y el aprendizaje, que ahí es donde viene ya la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración, ¿sí? Van a ser en esas partes, ¿sí? Ese es el marco. Ah, ok, perfecto. Dices que ese es de Estados Unidos, de Ohio, pero Sí, pongo ahorita la liga en el chat ujú. para Ok, muchas gracias, Rigoberto. de nada. Tan, 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 tan. Eh, mm, Lisette, Melissa Tuley y Laura Bonfroy tienen un libro que se llama Habilidades para el éxito, en el cual resaltan que los mejores programas educativos incluyen la atención al desarrollo de capacidades como la colaboración, la perseverancia y la inteligencia emocional, con perspectiva al trabajo en equipo desde un punto de vista organizacional. Ujú. No sé si quieres comentar con respecto a esto mismo que nos estás poniendo, Lisette. Hola, buenas tardes. Sí, básicamente está orientado desde la comunicación organizacional, cómo la comunicación organizacional influye en el ámbito educativo. Y entonces estas autoras lo que dicen pues es justo que la inteligencia emocional debería de ser transversal
en toda la estructura educativa, porque de esa manera, entonces, podrían los alumnos poder resolver los problemas o las situaciones que se presenten a lo largo del trabajo de una forma pues más eficiente, ¿no? Pero ellas lo enfocan como el resultado que puede provocar esto desde la organización. O sea, que hay que educarlos para que puedan gestionar mejor y están enfocados en los resultados como cuantitativos, ¿no? Trabajan mejor, resulta mejor toda la dinámica laboral. No. Pero enfocado, ahí tú dices que el eje es la comunicación. La inteligencia emocional. Ah, ok. Sí, la inteligencia emocional, pero entiendo, por lo que comentas, un poco como para poder relacionarte de una buena forma dentro de una organización, Sí. ¿no? Ah, ok, de acuerdo. Sí, Rigoberto. A ver. Eh, de hecho, hay un texto de Ehlers y Eigenbrecht del 2024, Creando la Universidad del Futuro, y me interesó porque hace un mejor recorrido de lo cual es el modelo de la triple hélice, y dentro de los datos que se agenciaron para poder desarrollar el programa, había una que mencionaba fundamentalmente un estudio en los Estados Unidos, en los cuales parece que los empleadores le daban un poco más de peso a las habilidades blandas, donde caería, digamos, el bloque de inteligencia emocional, que a las habilidades duras, por ejemplo. En ese sentido de la interrelación con las personas, con las culturas, etcétera. Sí, que no descuida Ehlers dentro de todo aquello que va, digamos, en el fortalecimiento del individuo, ¿no? Como tal, ¿no? Ujú. Pero la otra cosa nada más que quería comentar digamos, con ese, es que dentro de lo que podría ser digamos, esa relación entre, eh, este, ¿cómo se llama?, de habilidades blandas y habilidades duras, parece que la mejor solución que han encontrado es precisamente en la triple hélice, porque lo introduce a la disposición del individuo. Digamos, es parte de los atributos de las disposiciones que tiene el individuo para ser activadas en cada uno de los actos que puede llevar a cabo, las tareas que puede desarrollar. Y ya nada más por último, cuando empecé a buscar lo de la triple hélice, me encontré con otro modelo igual llamado triple hélice, pero es triple hélice porque relaciona la educación, la empresa y el gobierno. Sí, todo dirigido precisamente, digamos, a generar mejores programas de estudio dentro de las universidades, pero que tomen en cuenta las necesidades de las empresas, de la industria y los planes de desarrollo de los gobiernos, ¿no? Fue un poco por ahí. Digo, bastante interesante, pero sí se centra más en un ámbito más macro, a nivel macro, digamos, que lo que se trabaja con este modelo de Ehlers, ¿no? De acuerdo, sí, Eso gracias. sí. Ese estudio que dices es también de Estados Unidos. Sí, Ujú. Ah, ok, de acuerdo. Y pues sí, sí es interesante que tenga el mismo nombre. Adelante, Kira. Para comentar lo que estaba diciendo Rigoberto, porque ese es un estudio que de hecho hicieron en la Universidad de Cincinnati. Tienen dos o tres carreras, una de ellas es como actuaría y medición del riesgo. Y entonces lo que hacen en los últimos semestres es que a los estudiantes que están a nivel de licenciatura, en esa licenciatura en particular, los emplean y entonces solamente van 2 o 3 veces por semana a la universidad, pero digamos, casi toda la carga del semestre está dentro de las funciones que tienen que desarrollar ellos en la empresa y con las actividades específicas para desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones, empezar a desarrollar todo lo que se supone que vieron en los semestres iniciales, empezar a desarrollar un plan de intervención directamente con las empresas aseguradoras, con clientes específicos, etcétera. Ese es un programa de la Universidad de Cincinnati, en Ohio también. Ujú. Ok. Y
a ver, déjenme regresar tantitito a la presentación, porque yo ese programa no lo conozco, este que están mencionando, pero sí me llama la atención que, por ejemplo, justo en la parte del modelo de la triple hélice, cuando Ehlers habla de esta parte de estar algo mucho más autoorganizado, eh, y cómo el individuo, a final de cuentas, tiene que gestionar una serie también de cosas como una autorreflexión, una parte más desde la autonomía y esta autoorganización y en estructuras más horizontales, pues creo que pega o coincide un poco con esto mismo que tú estás comentando, Kira, de ese modelo, en donde entonces, ¿cómo es incluso hasta llevarlo en esta propuesta de mezclar más la parte de la industria y la empleabilidad con la parte del estudio y en estructuras más horizontales, donde parte de la formación la vas a hacer desde la escuela, desde el trabajo, donde estés haciendo prácticas y te estén delegando una serie de responsabilidades que te ayuden en ese sentido, ¿no? No sé si así va un poco, si lo No, entiendes claro así. que sí, porque de hecho ellos lo que están haciendo es que, o sea, ya el estudiante no es precisamente como en el modelo de Ehlers, que dice que ya no vamos hacia una especialización en el conocimiento, o que no es lo que en realidad lo que se requiere, y que justo la idea es que ellos tengan intercambios sobre procesos de aprendizaje con otras disciplinas que van a interactuar constantemente en las organizaciones y que por la naturaleza de los programas, quizás en las universidades no tengan esa intersección o esa, digamos, ese intercambio como de ideas y de aprendizajes. Y justo el programa, cuando las organizaciones entran a la universidad, uno de los requisitos que les piden es que tengan un trabajo interdisciplinario para que justo los estudiantes puedan aprender otras habilidades. Entonces es muy interesante ese programa en particular porque aparte de digamos, de los conocimientos que deben de tener en términos de actuaría, de medición del riesgo, etcétera, les enseñan otras cosas que ven, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con las estructuras, etcétera. Y entonces ellos dicen, bueno, pues cuando tienes que, por ejemplo, ver o dar un precio para asegurar un edificio, etcétera, tienes que entender como esa estructura, ese diseño estructural en términos de ingeniería civil para que tú sepas si está bien hecho. Pero eso, digamos, no se los enseñan en las universidades, sino que ponen a ingenieros civiles en ese mismo equipo que les tienen que explicar a los actuarios cómo hacen esas mediciones, etcétera. Y la idea es que vayan adquiriendo otros aprendizajes, pero por eso lo que fomentan es la comunicación, porque dicen, si no pueden comunicarse en este equipo, es muy difícil que puedan desarrollar otras habilidades, que justo es una de los aspectos que está mencionando Ehlers en la lectura. Exacto. Sí, esta parte de lo interconectado, ¿no? Que no es nada más en esta parte jerárquica, sino también en esta cuestión de tener verdaderos, grupos interdisciplinarios que se conectan y se entienden, ¿no? Hace un momento comentabas del modelo desde la parte de sistemas y de poder tener una habilidad o un conocimiento con respecto a la programación, porque para muchos autores, pues hoy en día donde predomina un aspecto de sistemas, pues simplemente el poder tener un lenguaje común permite entender cómo funcionaría una máquina y por qué en determinado momento pudieras o no esperar ciertos resultados, ¿no? Y pasa un poco, déjame trasladar eso a esto que estás mencionando, en alguien que pueda entender si tengo que hacer un cálculo de riesgo como actuario, pero de edificios, ¿no? Tengo que entender un poco de estructura o tengo que entender un poco de cómo, lo que hay detrás. A lo mejor no es que yo tenga que hacer el cálculo directo, pero tengo que tener un lenguaje común, ¿no? Y lo mismo se traslada para otros aspectos. Eh, este,
Adelante, Mirna. Porque es que a lo mejor vas a decir lo que iba a decir, entonces mejor dilo tú. Bueno, no, lo que iba a mencionar y me parece importante hacerlo ahorita con la participación de Kira Reset es, eh, debemos tener claro, bueno, ya pensando cada quien en el desarrollo de su trabajo, de su propia investigación, esa diferenciación entre conocimientos, como, justo como lo tienes aquí en el punto 2, lo que es conocimiento y lo que es habilidad o competencia. Es decir, no es que, hablando de pensamiento computacional, son habilidades, pero no es necesariamente el contenido de asignaturas de un plan de estudio de ciencias de la computación, por ejemplo. Entonces, en este nivel es importante hacer la diferenciación porque justo también como lo decía Larisa, hablar de habilidades es más bien de hablar hablar de habilidades es como hablar de ese algo que es raro que aparezca incluso en los planes de estudio porque generalmente son temáticos, ¿no? Como los que manejamos en la universidad. O sea, lo que te va a dejar claro son los temas y no las habilidades transversales que tienes que desarrollar. Eso como que se trabaja fuera del plan de estudios, aunque los docentes sean conscientes, no es algo que esté aterrizado y que, por ejemplo, no siempre se valora en una evaluación de aprendizaje, ¿no? O sea, como que regresamos otra vez a conocimientos y temas y no nos quedamos en las habilidades. Entonces, en este punto creo que es muy importante ya empezar a hacer esta diferencia, aclararla, porque en el caso de sus trabajos, bueno, estos diferentes modelos son su marco general, la habilidad que hayan seleccionado, hay que verla justamente como habilidad y a lo mejor sí, como mencionas, relacionarla con ciertas áreas de conocimiento, pero enfocarnos sobre todo en la habilidad. No sé si está claro, ¿no? Como que al principio lo que hacemos es tener información más general y la idea ahora es irlo cerrando, justamente conocer el que ustedes conozcan de este modelo o de otros que hayan revisado, tiene que ver para que encuentre el modelo en donde voy a situar mi habilidad para estudiarla. ¿Me explico? O sea, como decían también hace un ratito, el contexto organizacional va a tener en consideración otras cosas, va a tener otras dimensiones, jerarquías en las que ordena habilidades y va a ser diferente a lo mejor si hablamos de educación no formal, por ejemplo, ¿no? Que pone a consideración y resalta y le da mayor importancia a ciertas habilidades. Entonces, es muy importante que ahorita cada quien vaya haciendo ya este trabajo de, tengo un modelo que es el que corresponde a mi habilidad, tengo a lo mejor en este caso un área, una gran área en donde está inserta la habilidad que voy a trabajar, una dimensión puede ser, si así lo define el modelo, y a partir de eso ya puedo situar la habilidad que voy a trabajar en ese marco. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? A ti, gracias, Mirna. Este, ¿algún comentario? Sí, Rigoberto. Parece bastante interesante lo que está planteando Mirna porque básicamente es uno de los quebraderos de cabeza que tengo con respecto a la lectura, bueno, a las lecturas que he llevado a cabo, y es precisamente, digamos, a veces este intercambio, a veces sin sentido entre habilidad, competencia, digamos, pero a veces también entre los propios términos que están utilizando en inglés, como ability o skill, por ejemplo, ¿sí? O en competence o competence. Entonces, dentro de esos, a veces en el propio texto de Ehlers no se aclara muy bien cuál es digamos, el sentido. Creo que lo tiene que ver, como esto último que está diciendo Mirna, cuando tomamos una habilidad, tomamos aquello que puede estar, digamos, ahí, que le corresponde, digamos, al sujeto.
y a partir de ahí lo podríamos ver materializado en una competencia, es decir, en la acción que puede estar llevando. Él les retoma el término de competencia, uno, que se no pude conseguir el texto, aparte está en alemán, el de Erpenbeck, que lo cita, ¿no? El término de competencia lo define como la capacidad de actuar, entendiéndola básicamente como la disposición para actuar intencionalmente en situaciones problemáticas futuras, complejas y desconocidas. Para llevar a cabo esa actuación, lo que necesita es una habilidad, y esa habilidad sería la disposición que tiene el sujeto, ¿sí? Por eso, digamos, su disponibilidad o su flexibilidad de pensamiento sería el atributo que pondría en juego con respecto a una competencia específica, ¿sí? Entonces, ahí hay de repente, o sea, cuando avanza uno en los párrafos, de repente vuelve otra vez como a dar algunas vueltas. Luego dice que no lo retoma del todo, pero retoma de Chomsky el concepto de competencia, ¿no? Lo que sería, pero no mete también la otra, que Chomsky sí diferencia entre competencia y actuación. O sea, lo que sería capaz de hacer un sujeto y que tiene, pero la Y actuación que lo haga. específica en el campo, como lo está haciendo. Si lo entiendo así, entonces habilidad sería esa competencia, como el due que está poniendo Chomsky, y lo que sería digamos, la competencia es esa actuación. Y de hecho es hacia donde se está dirigiendo Ehlers, es decir, es una disposición para la actuación, ¿sí? Para poner en juego precisamente ese conjunto de atributos que se puedan poseer. Pero ahí, o sea, digamos, todavía no he llegado así como a ver un panorama como claro entre todos esos conceptos, pero sí estoy de acuerdo con Mirna. Si voy a elegir, por ejemplo, habilidades blandas, pues a qué me estoy refiriendo con respecto a, digamos, a eso, es decir, cuál sería el atributo, la disposición para poderlo estar, para poderlo ver, digamos, ¿no? Sí, Y voy contemplar. a retomar aquí, Rigoberto, justo por eso. El construir este documento en el que van a trabajar ustedes, sí sugerimos que tenga ciertos elementos. Por ejemplo, justo de lo que tú hablas es cómo voy a definir habilidad, ¿no? Por ejemplo, sé que voy a trabajar una habilidad X, entonces, ¿cómo estoy definiendo habilidad? ¿Eso cómo lo voy a lograr? Pues cuando eso lo tengo ya en un marco. Justo como decías ahorita, tiene que ver más con autores que manejan competencias, con los que manejan habilidades, en el contexto en que lo hacen. El que yo quiera trabajar está bien, pero lo importante de esto es tener tanto la definición general de habilidades, tener claro el marco en el que estoy colocando esa habilidad que voy a trabajar y también el encontrar y no perder de vista esa congruencia, porque si no pasa justamente lo que dices tú, cuando retomo diferentes marcos y uno habla de habilidades, otro competencias, otro de un ambiente, educación superior, otro habla de organizacional, pues entonces el que me lee no me entiende, esperando que nosotros sí nos entendamos cuando estamos haciendo el trabajo, pero bueno, no le es tan claro y la intención de ir dando estas recomendaciones es justo tomarlas en cuenta justo cuando estoy construyendo el documento, ¿no? ¿Y con qué empezaríamos? Pues puedo empezar tanto con la definición de habilidad que voy a utilizar, pero para ello necesito tener claro el marco en el que la voy a establecer. Entonces, la razón de que las primeras sesiones de trabajo se refieran a las habilidades y revisemos los marcos es esa, que ustedes tengan esta base o la que ustedes quieran trabajar, me refiero a otros marcos, pero que tengan claro que hay que establecer un marco a partir del cual yo fundamente cómo voy a hacer el desarrollo del trabajo. ¿Okay? Gracias. Sí, gracias. Y yo, en esta parte que comentas, Rigoberto, de efectivamente estos términos entre la parte de la capacidad, o sea, está la habilidad, está la competencia, y agregaría que luego también está la capacidad, ¿no? Y que la capacidad tiene que ver con, o sea, ¿dónde lo puedes insertar? Porque me parece que es el mismo Ehlers el que dice, bueno, la capacidad, tú puedes tener la capacidad, no necesariamente la estés ejecutando, ¿no? Entonces, para eso sí requieres trabajar y desarrollar tus habilidades, y que es donde pones en acción, ¿no? Entonces, sí como
es importante tener claro cómo nos vamos a referir a cada uno de los términos y nuevamente, como dice Mirna, a la hora de trabajarlo ya para el proyecto, que quede claro desde dónde lo están viendo ustedes y cómo lo están manejando, ¿no? Y en esta revisión, incluso a lo mejor sí con 3 o 4 autores, estas distinciones entre lo que es la habilidad, lo que es la competencia, lo que es la capacidad. Yo tuve oportunidad de conocer a Ehlers en un evento, y me preguntaba precisamente, ¿tú cómo ves la diferencia entre habilidad y competencia? ¿No? Porque él no lo veía, bueno, yo no lo veía igual. Él decía, yo creo que sí hay una parte donde se empiezan a cruzar y es muy difícil de repente poner esa línea entre competencia y habilidades, sobre todo por cómo lo manejan luego en inglés los términos, ¿no? Y entonces es importante desde donde nosotros lo hemos visto. Muchas veces en el entorno académico, en la UNAM, la parte de competencia está estos aspectos que incluyen el conocimiento, las habilidades y las actitudes, ¿no? Entonces, es todo este conjunto lo que conforma una competencia. Y será importante ver si entonces estamos hablando de competencia, una competencia como, por ejemplo, habilidad blanda, es competencia, o si vamos a hablar de habilidades blandas, y entonces cómo se vincula, o cómo se vincularía bajo este marco con actitudes, cómo se complementaría con conocimientos. ¿Qué tengo que hacer en el marco de poder ejecutar habilidades, vamos a decir, por ejemplo, de comunicación, en el sentido de los conocimientos, la parte actitudinal y luego la parte de ejecutar, ¿no? Adelante, Kira. Una pregunta, ahorita que están mencionando eso, estaba yo pensando si esta parte de habilidades no nos podría servir para operacionalizar un conjunto de, digamos, como de cosas que se pueden hacer, pero que por aisladamente no podrían llegar realmente a una competencia, sino que tendrían que ser como un conjunto de habilidades que permitieran ciertas cosas. Yo lo que estoy pensando es trabajar pensamiento crítico, pero por ejemplo, si nosotros intentamos analizar única y exclusivamente pensamiento crítico, va a ser muy difícil realmente de operacionalizarlo porque requerimos de otro tipo de habilidades como es la capacidad de argumentación. Y dentro de la argumentación tenemos, digamos, otro conjunto de habilidades más pequeñas que serían, por ejemplo, evaluar los argumentos, saber cuándo es un argumento, cuándo es un contraargumento, cómo evaluamos dentro de una disciplina en particular la evidencia científica o la evidencia que se nos están presentando, ¿no? Hasta cosas que yo creo que mucha gente no sabe realmente en la argumentación, que por ejemplo, que pues hay principios de honestidad, de ética, ¿no? Donde lo que se busca en la argumentación es, yo no puedo argumentar con alguien que quiere ganar una argumentación solo por ganarla y no llegar a un entendimiento conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esta parte es una de las cosas que podría servir. A mí me llamó mucho la atención en el texto de Ehlers porque él retoma algo que se ha dado mucho en las perspectivas 4E de cognición, que es el sense making. Entonces, parte del sense making justo tiene que ver con esta parte que algunos autores hablan sobre los hábitos y cómo esos hábitos en un primer momento te sirven como para ir estructurando ciertas actitudes o ciertos comportamientos, pero que cuando esos los mantienes a un periodo largo de tiempo, entonces ya estás hablando de que cambias de un hábito a una habilidad, ¿no? Porque ya empiezas a automatizar ciertos procesos cognitivos
que en un principio debes de poner mucha atención, ¿no? Ellos ponen, bueno, algunos autores utilizan el ejemplo de manejar, donde tienes que ser consciente de la velocidad en la que vas, la posición, etcétera. Y una vez que ya automatizas ese proceso, ya no tienes que ser tan consciente de cada uno de los movimientos que vas haciendo. Y parte es, creo que esa parte del sense making sí está muy relacionado con las perspectivas 4E, pero bueno, ese era. Perfecto, gracias, Kira. Catalina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues más que nada mi comentario va un poco, ¿no? Con relación a lo que mencionaban anteriormente en esta cuestión de que lo importante creo que de entrada es tener un marco referencial, ¿no? Hacia el cual obviamente encaminar todo lo que hagamos. Y considerando en mi caso, ¿no? Yo soy profesora de la escuela y dentro de lo que nosotros tenemos, no manejamos el área de competencias, ¿no? De entrada, pues vaya, no vamos por ahí. Vaya, lo que se mencionan son distintos enfoques, ¿no? En nuestro caso, mi caso es química, ¿no? Estamos bajo el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, ¿no? Bajo esta cuestión, pues, constructivista. Y bajo esto, pues vamos sobre habilidades, ¿no? Y en esta parte de habilidades del siglo XXI, ¿no? Y entonces creo que también eso va dando pauta, ¿no? A por dónde, de cómo en su momento también redactaremos, ¿no? Lo que hacemos, también con base en lo que, por un lado, pues trabajamos, ¿no? En nuestra institución, ¿no? En mi caso, ya les comenté aquí esta cuestión, ¿no? Porque, pues vaya, la parte de competencias como tal no es uno de mis marcos, ¿no? Como institución, ¿no? En donde doy clase, ¿no? Entonces creo que eso de entrada, ahorita que lo estaban discutiendo, dije, pues sí, yo sé que la parte de competencias está muy relacionada en otras, a nivel licenciatura, ¿no? Desconozco ciencias H, perdón por la ignorancia, ¿no? Pero bueno, al menos en mi caso, ¿no? Y otra de las cuestiones es que al ver estos artículos que ustedes nos enviaron, ¿no? De la triple hélice y demás, de lo que me doy cuenta es que también están muy encaminados a esta parte de eh, vistos como empleadores, ¿no? Y que, pues bueno, van a laborar posteriormente las personas, ¿no? Y entonces tienen que tener más habilidades que solamente el conocimiento de su carrera, ¿o no? Propio, sino más bien es todo aquello que hace que entonces salga adelante, porque finalmente si lo vemos desde hace muchos, muchos años, pues todos hemos estado en cierto momento al salir como egresados de una carrera, eh, pues hay que buscar trabajo, ¿no? Y al buscar trabajo, pues también hay que ver que los que fueron nuestros compañeros de generación y otros que no fueron compañeros de nuestra generación también están buscando trabajo. Y entonces, pues hay que ver, ¿no? Hacia dónde vamos y qué va a hacer que destaquemos en su momento. Y creo que eso en mucho no habla de esta parte del rescate de estas habilidades hacia eh, que vienen, ¿no? Y que debemos de fomentar. Creo que eso es lo importante de todo esto, de lo que estuve también leyendo. Ahorita todavía sigo pensando en por dónde me voy. Todavía no defino en cuál, porque hay mucho, como bien decía, ¿no? La maestra Kira que me antecedió un poco, ¿no? Pues finalmente uno empieza y dice esta, pero resulta que al ver esta también te das cuenta que es necesaria la anterior, ¿no? Y como que dices, a ver, un momento, tampoco puede ser tan cerrado el asunto, como que hay que tener, yo creo que también una visión de, bueno, hacia dónde lo queremos enfocar sobre no la habilidad solamente, sino hacia en mi caso, ¿no? Yo estaba viendo o estoy muy interesada ahorita en la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces dije, bueno, en esta parte de sostenibilidad que quiero mostrar, que quiero, ¿no? Bueno, ¿qué se requiere? Obviamente un montón de cosas, ¿no? Un montón de habilidades. Pero en mucho dije, bueno, pues a ver que hay comunicación, ¿no? Como habilidad blanda, porque estaba leyendo sobre habilidades blandas, ¿no? Y curiosamente al buscar referencias, hay un montón de cosas y en las que dices, bueno, todo está también muy enfocado a esta parte nuevamente de van a trabajarlo y lo van a hacer, ¿no? Entonces, creo que ahorita sí es mucho es estar leyendo, estar subrayando. Creo que hay muchas cosas importantes aquí que retomar, sobre todo viéndolo yo como profesora de preparatoria. Bueno, ¿qué habilidades en mis clases, no puedo reforzar, no? Si yo hago esta parte de mi investigación pensando en el artículo, ¿no? Pero que repercuta, ¿no? En lo que yo les puedo reforzar a mis alumnos en ciertas habilidades, ¿no? En que yo pueda trabajarlas, ¿no? En que, a ver, si voy a decir que esta, bueno,
en comunicación, ¿qué es necesario que yo modifique en mi plan de clase para que yo pueda entonces eh, motivar, dar pauta que mejoren estas habilidades de comunicación, ¿no? Estando en la clase de química, por ejemplo, ¿no? Eh, es algo que eso me estuve pensando, ¿no? En lo que estaba leyendo y bueno, iba subrayando, iba poniendo y la verdad es que ahorita estoy cruzando, ¿no? Esto de la triple hélice, esto se ha convertido en un terror si lo vemos al montón de enlaces y demás, igualito, ¿no? Creo que es eso finalmente, es porque no es nada más una cosa, son las interacciones que se generan finalmente este modelo, ¿no? Bajo esa metodología cualitativa, cuantitativa y demás, ¿no? Es cómo se va entrelazando. Y es algo complejo, pero que al final pues tiene que llegar a, pues a un modelo, ¿no? Como tal. Nada más. Sí, muchas gracias, Catalina. Joaquín. Gracias. Primero quisiera retomar el comentario que hizo Kira hace un momento. Me parece importante lo que dice respecto a cómo ella mencionó el pensamiento crítico como algo en lo que se quiere enfocar y menciona cómo se acaba relacionado con el resto. Y de hecho en las lecturas, Ehlers cada rato nos dice que sobre las tres dimensiones del modelo de la triple hélice se repite y se repite en cuanto a esto no es algo aislado en cuanto a los tres ejes, sino que se interrelacionan y se menciona bastantes veces ese párrafo. Entonces, me parece que es cierto que no podemos verlos de manera aislada. Sin embargo, creo que también sería peligroso pensar, bueno, entonces, si veo uno, tengo que necesariamente que ver como todo y esto nos podría limitar en cuanto sea una propuesta concreta, que es lo que buscamos aquí para el artículo de divulgación, que es aterrizarlo y hacer algo muy específico y aparte que sea viable para el tiempo que tenemos en el seminario. En ese caso, partiendo del pensamiento crítico como ese objetivo que tiene Kira, lo que podría recomendar es tal vez basarnos en alguna técnica que ya esté estandarizada para poder hacer esa evaluación. En este caso, comparto aquí en el chat un conjunto de técnicas que se enfocan precisamente en esta evaluación del pensamiento crítico, tanto para estudiantes como para docentes, dependiendo de cuál sea el objetivo. Y aquí tenemos tanto protocolos para entrevista, cuestionarios, una rúbrica. Entonces, tal vez eso es lo que nos puede ayudar para evitar perdernos entre todas las interrelaciones de dimensiones con otras dimensiones y de las habilidades entre sí. Tal vez podemos pensarlo de esta manera doble. Por un lado, sí, no negar la interrelación que tiene todo de tener una mirada global, pero al mismo tiempo ir delimitando poco a poco para no perdernos entre todas esas ramificaciones. Entonces, espero que les pueda ayudar esta parte de estas técnicas y sobre otros puntos que fui pensando al momento de hacer la lectura. Cuando revisé el modelo de la triple hélice. Pienso que tiene bastante sentido cómo se plantea el hecho de dividirlo en las tres dimensiones, la parte que es más individual, por decirlo así, la parte que se enfoca en un objeto y la parte más social. En la parte social me llama la atención cómo se habla de este cambio de las organizaciones jerárquicas a las cuestiones más interconectadas, más ágiles, etcétera. Sin embargo, allí al inicio también vi cierto peligro, que va muy de la mano de las metodologías ágiles, dado que es un término que se utiliza allí. Sobre todo lo vi respecto de la UNAM. Pensé, ese tránsito de la jerarquía a una cuestión como tan horizontal, tan abierta, la verdad sí lo veo complicado, sobre todo en una universidad tan grande, con la estructura que se tiene. Entonces pienso que también es cuestión de tal vez ver hasta qué punto se pueda lograr un cambio, al menos de manera a corto o a mediano plazo, porque como ejemplo de esas metodologías ágiles de manera muy concreta, de repente pasa que se ven como la panacea, el hecho de cambiar todo a ágil, pero hay algunas organizaciones donde todo es más burocrático, por ejemplo, o más regulado, donde sí es un hecho que conviene llevar todo de la manera un poco más tradicional o lo que llamamos modelo cascada, que es un paso y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y entonces, esa fue una primera lectura en cuanto vi el modelo. Pensé, tiene bastante sentido cómo se integran las tres dimensiones, pero en el caso particular de la UNAM, eso sí lo vi con cierta suspicacia. Al momento de ya revisar la segunda lectura, donde se especifican ya las distintas habilidades, ya por separado, pienso que aún en la UNAM sí es viable ir trabajando esas habilidades y tal vez no sea tan complicado pensar en dar un salto tal vez tan grande en cuanto a
vamos a quitar esa parte jerárquica, sino se pueden trabajar las habilidades específicas. Solo es una primera impresión que quería compartir con ustedes al momento de hacer las lecturas. Y por último, otra cosa que quisiera compartir es respecto de cuál de las habilidades veo viable trabajar, que es en este caso el aprendizaje autónomo que corresponde a la última sesión. Y sobre todo, algo importante que vi allí es que como él les reporta esta parte, pienso que tiene componentes que se pueden rastrear en los primeros elementos, sobre todo en lo de la literacidad, el aprendizaje, la parte de la autodeterminación y la parte de la autocompetencia. Me parece que el aprendizaje autónomo está diseminado un poco entre estas partes y de hecho algunas de las habilidades que se reportan allí, por ejemplo, autodeterminación tal cual, autorregulación, autonomía, esos componentes se encuentran un poquito regados entre esas habilidades. Entonces me parece que se puede orientar esto a una revisión un poco más a fondo de esos componentes para ver cómo se están entendiendo y por qué exactamente se ramificaron de esa manera. Entonces son las cosas que podría aportar hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Nada más antes de pasarle la palabra a Rigoberto, sí quería hacer un comentario, retomando lo que señalas y que también comentaba Catalina. Eh, y si no mal recuerdo, creo que Kira lo llegó a señalar un poquito. Efectivamente, el modelo de Ehlers, como ven, va enfocado hacia la parte de la empleabilidad, ¿no? O sea, como un poco en este cuestionamiento de, como universidades, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué habilidades tenemos que estar promoviendo en nuestro estudiantado para que en su futuro trabajo puedan responder de la mejor manera, ¿no? Porque el panorama que se ve hacia afuera es un panorama menos jerárquico, más autoorganizado, más interconectado, más interdisciplinado. Entonces, ¿cómo vamos preparando para ese cambio e incluso los cambios constantes que están ocurriendo en las organizaciones? ¿No? Entonces, es una parte de lo que tiene el modelo y también incluso el modelo en ruso habla también un poco como hacia esa visión de a dónde hay que dirigirlos, ¿no? Ehlers tiene un documento en extenso de todo el estudio por el cual llegaron a las 17 habilidades que se presentan y al final de ese documento habla de la universidad del futuro. O sea, como que cuáles son los panoramas de universidades que se tendrían que estar promoviendo para que a su vez ayuden a tener este desarrollo de las habilidades, ¿no? Y entonces, nuevamente, haciendo una consulta y trabajando tanto con universidades como con empresas, llega a 4 escenarios posibles de universidades, algunas un poco más estructuradas, más como lo conocemos, e incluso hasta la parte de una no universidad, sino algo mucho más abierto, más flexible, en donde casi, casi tú haces tu currículum, ¿no? Entonces, creo que no va peleado con esto que tú estás mencionando, Joaquín, y que como bien dices, si vemos hacia nuestra propia organización, la UNAM, pues sí, es una institución muy jerárquica, pero sí es posible trabajar en esas habilidades con nuestros estudiantes de tal manera que les podamos ayudar a enfrentarse a un mundo que cambia mucho más rápido de lo que cambia nuestra universidad, ¿no? Gracias, nada más era como quería hacer un poco esa precisión de que bien señalaron de los modelos, ¿no? Que van enfocados hacia preparar hacia el futuro. Adelante, Rigoberto. Ya puse en el chat el nombre del libro, del de Ehlers y Hembrecht. Está liberado, está en internet y en ese libro es donde está la metodología precisamente de cómo llegan a esos 17 perfiles de habilidades. ¿Sí? Este, Gracias, Rigoberto. Quería mencionar algo precisamente con algo que estaba diciendo, que estaba diciendo esta Kira, y es fundamentalmente con respecto al cómo está, digamos, el modelo, cuando precisamente Ehlers organiza el modelo, estas 17 perdón, un momento.
Ah, sí. Un momento. Ok. Mirna, no sé si quieres comentar algo en lo que Rigoberto algo se le presentó. Sí, son varios puntos. Uno, por ejemplo, con lo que estábamos discutiendo en las últimas intervenciones. Y tiene que ver con esta parte, efectivamente, las habilidades van a estar relacionadas con otras y justo el partir de modelos de autores que ya las estudiaron, hicieron una categorización, un cierto orden o estructura para estudiarlas, pues nos sirve eso de referencia. El que ellos ya hayan especificado, como en el caso aquí de las que hay tres dimensiones, que una pertenece al sujeto, otra al objeto y otra al contexto, pues nos da justo ese avance en el trabajo que yo voy a hacer. Y justo conocer los modelos, como decíamos, tiene que ver de la manera que yo quiero estudiar, la habilidad que quiero estudiar, cuál modelo empata más o se parece más a la visión que yo tengo. Por eso hablábamos de, bueno, de educación superior, porque, bueno, estamos considerando que como docentes ese sería nuestro contexto, ¿no? Real. Que no quiere decir que yo no pueda trabajarlo a lo mejor para un ambiente laboral, si doy alguna asignatura al final de la carrera, por ejemplo, donde ya están casi, o si incluso doy prácticas profesionales, ya están casi para integrarse a alguna organización los alumnos, y entonces por eso me interesa. Lo importante de esto es entonces entender que así como ellos hicieron una categorización, una estructura artificial, voy a decirlo en este sentido, nosotros hacemos lo mismo. No vamos a estudiar todo lo que está relacionado con la habilidad, sino vamos a, justamente hablando de análisis, hacer una delimitación artificial, pues justo para estudiarla, ¿no? Esto que decía Kira Aresen y entonces hasta dónde llegó, porque me va la cadenita hasta luego evaluación de aprendizaje y luego evaluación de la competencia y luego... Entonces, bueno, eso lo defino yo como autor de la investigación, hasta dónde lo voy a delimitar, pero justo el tener el marco es que ya recupero ese trabajo hecho por el autor de cómo las clasificó, de cómo define habilidades y en dónde voy a insertar yo la que voy a estudiar desde esa, porque comparto esa visión o ese punto de vista. Entonces, me parece importante y otra vez, retomando lo que decía Joaquín de si en este caso el marco o el contexto lo voy a situar en la universidad, entonces también eh, así como lo platicó Joaquín de yo ya vi que esta habilidad, de acuerdo a esta definición, no correspondería a lo que se puede lograr en la UNAM, pues justamente ese es el análisis que ustedes presentarían porque ya están viendo si esa definición de habilidad se puede trabajar tal cual en el contexto que tienen. Eso es parte justo del análisis que ustedes van a hacer y del trabajo, ¿no? Es justo eso, no que ustedes van a presentar una definición que no se mueve, sino este análisis que ustedes hacen al hablar de esta habilidad en este contexto, qué es lo que yo veo que es posible, que no es posible, que tendría estas ventajas, que tiene estos obstáculos si yo la quisiera llevar a la aplicación, etcétera. De eso se trata su trabajo. No sé si estoy claro, o sea, no está, acuérdense que el producto final del seminario es hacer un artículo hablando, presentando esa habilidad. Sé que como docentes siempre queremos llegar a la aplicación y a llevarla a la operación y ver qué pasó y todo, pero bueno, en este momento es suficiente con eso, ir trabajando, eh, que nosotros podamos presentar en ese artículo al mundo la manera en que nosotros vemos que esa habilidad puede ocurrir en nuestro contexto, el que sea que escojan ustedes, y parte de eso es este marco. Gracias. Gracias, Mirna. Le voy a devolver tantito la palabra a Rigoberto para pasar a lo que sigue. Gracias. Sí, nada más dos cosas que quería comentar. Una con respecto a lo que estaba diciendo Kira y también Joaquín. Eh, a mí ya lo he platicado en otros momentos con Kira.
sí parecía ser una cierta preocupación, no porque dos habilidades estén relacionadas, sino porque parece que una compone a la otra, que es diferente, ¿sí? Es decir, yo lo que entiendo con lo que plantea Kira es que pensamiento crítico parecería que llegaría a ser pensamiento crítico sí y solo si, digamos, hay un proceso de argumentación siguiendo tal vez ciertos cánones, ¿sí? Lo cual quiere decir que no desarrollaría yo el pensamiento crítico en mis estudiantes, sino el sistema de argumentación basado en ciertos estándares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparecen cierto tipo de cuestiones. En el modelo que nos están presentando de los 17 perfiles, los 9 que van hacia el individuo, curiosamente, bueno, en todos, o sea, es el mapa de las habilidades futuras, ¿no? Ese es el gráfico. Pero todas ellas son competencias para la innovación, son competencias sistémicas, etcétera. Es decir, es un perfil de habilidades futuras y todas ellas están tipificadas como competencias. Y dentro de estas hay algunas que parecerían ser, digamos, o estar en la disposición de las personas como la autodeterminación, por ejemplo, o la autocompetencia. ¿Y qué posible diferencia habría entre, lo explica Stellers, ¿no? Entre digamos, la autocompetencia y la autoeficacia, por ejemplo, porque de repente se pueden ir cruzando. Entonces, sí me parece importante lo que decía Mirna hace rato, creo que necesario precisar muy bien los términos y ver cómo está, digamos, el problema. A mí de la vez pasada me encontré con algunos artículos con lo de aprendizaje autónomo, que de repente era si es el aprendiz autónomo, es decir, es la autonomía del aprendiz o es el aprendizaje autónomo, que no son lo mismo, ¿no? Entonces, hacer esa precisión sobre la autonomía, si es la autonomía del sujeto y es su agencia, digamos, entonces habría que seguirlo para determinar alguna habilidad, y ahí estoy de acuerdo conmigo, especificar muy bien esa habilidad, porque yo voy a trabajar habilidades blandas, pero habilidades blandas es un globote, es todo un paraguas donde parece que todo aquello relacionado con habilidades blandas cae, ¿no? Pero me parece que tiene el mismo problema de lo que estaba planteando Kira. O sea, si hablamos de pensamiento crítico, de repente la argumentación está ahí metida, lo está produciendo. Hay otros autores, y fundamentalmente de los 90, donde pensamiento crítico es sinónimo de creatividad, por ejemplo. Sí, entonces hay algunas cosas ahí donde a veces se juntan, de repente no se juntan, cuáles son las propiedades de cada uno, cómo se influyen, están apareciendo al mismo tiempo, pero no sabemos cuál está influyendo o si un tercer elemento está provocando a los dos, por ejemplo. Entonces creo que esa parte en la elección que hagamos de una habilidad tendría que, digamos, esclarecerse muy bien cuál es esa articulación hacia la habilidad, porque la última, no vamos a llegar hasta ahí, pero sí voy a retomar el concepto que estaba diciendo Kira de operacionalizar, y en un momento determinado habría que medir, y para medir debemos de haber operacionalizado muy bien, para no estar, digamos, midiendo una cosa y aparentemente nuestros sujetos van por otro lado, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Rigoberto. Este, algo iba a decir y se me fue. Bueno, creo que nada más para terminar de precisar en este aspecto de lo de los proyectos, este, por eso, por esto que planteas, Rigoberto, y que bien comentaba Mirna para la parte del proyecto que están trabajando, es importante ese marco, ¿no? Porque efectivamente, incluso podemos, un artículo de divulgación bien podría ser incluso cómo ha ido cambiando el concepto a lo largo del tiempo, en eso que señalas, y poder hacer esa precisión y dónde estamos parados, quizás por el contexto, quizás por el autor al que nos referimos, con el que hay ciertas coincidencias, quizás por las habilidades que comprende. Entonces, esa postura en la que podamos situarnos y situar la habilidad que queremos trabajar, nos va a dar, es importante tener esa claridad para poder tener ese mensaje que queremos dar también claro, ¿no? Entonces, nada más en ese sentido, pues, el artículo que van a trabajar para su proyecto, pues debe tener, estar bien situado en ese sentido, ¿no? Y puede ser
dar una definición, dar una revisión teórica, una revisión documental, a final de cuentas de cómo lo trabajan diferentes autores o incluso cómo se trabaja en diferentes contextos. Porque a veces hay habilidades que se acercan o identifican diferentes limitaciones según el contexto en el que se está planteando la habilidad. Déjenme poner un ejemplo. En el caso de aprendizaje autónomo, hay autores que han hecho la revisión de cómo se comportan los estudiantes en Occidente y en Oriente. Y entonces esta parte de la proactividad que se espera desde Occidente en el estudiante no ocurre de manera tan fácil en un entorno educativo oriental por la estructura que tiene el sistema educativo en Oriente, ¿no? Y entonces el estudiante puede tener ciertas habilidades de autonomía, pero en un marco más reactivo y no tanto proactivo. Entonces, por eso sí la importancia de ver desde dónde se sitúa la manera en la que quieran presentar la habilidad, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Nosotros en la parte de la sesión del día de hoy empezamos ahorita a llegar a este punto, o sea, era un poco retomar la parte de Ehlers y retomar, déjenme regresar a la presentación, un poco por que ustedes se acercaron a las lecturas y las pudieron revisar, las lecturas ahora sí ya con tiempo, la de Ehlers, el modelo de la triple hélice y la parte de las diferentes habilidades que plantea y cómo las pone en un marco o de competencia y con qué otras competencias están relacionadas e incluso cómo las va describiendo. Y de esa manera, pues poder adentrarnos y compararlos si era necesario o si veíamos eh, similitudes o diferencias con respecto a otros modelos que ya conocían o que en esta búsqueda encontraron también otros modelos. Pero otro punto que queríamos abordar era con respecto a los proyectos para el artículo que están trabajando, ¿no? Eh, Ahorita ya empezaron algunos de ustedes a mencionar sobre qué van a trabajar su artículo, pero quisiéramos escuchar, por ejemplo, las dudas con las que se van enfrentando y en esta definición de habilidades, quienes ya tienen definida su habilidad o qué les está costando trabajo para poderla definir. Algunos comentarios que ya nos hicieron llegar, pero Eduardo ahorita rápidamente levantó la mano, entonces yo creo que a lo mejor sí ya se está enfrentando en este punto justo, ¿no? Eduardo, no sé si quieras comentar. Miren, compañeros, muy buenos días. Miren, yo estoy viendo, ahorita tengo en mis manos el estándar de ISTE de los Estados Unidos, que este estándar lo que tiene en particular es que trata de incluir las tecnologías digitales, imbuirlas en la educación, ¿no? En las clases que se dan del diario. Sin embargo, estoy viendo que tiene que tiene dos partes de desarrollo, una para el docente, en el cual tiene ciertas habilidades para que se desarrolle el docente, y otra para que se desarrollen los estudiantes. Finalmente, pues el promotor del cambio, pues es el maestro y es el que provoca el aprendizaje, pues en los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues tengo que decir que este estándar está muy basado en la resolución de problemas y el método colaborativo, ¿no? Que lo que nos dice el método colaborativo es de que el, el estudiante sea capaz de interactuar con sus compañeros, de sacarles el máximo provecho a compartir información entre ellos, ¿no? Y, y que ellos también desarrollen el conocimiento aparte del profesor.
por eso también es importante que un plan de desarrollo para el profesor, ¿no? Al educando, porque pues él es el que también tiene que desarrollarse, ¿no? No solamente los estudiantes y a la forma en la que, no sé, el profesor se desarrolle, pues van a aprender los estudiantes más a desarrollarse a sí mismo, ¿no? Es un reflejo de cómo aprende el profesor y los estudiantes, ¿no? Eh, y bueno, pues de la resolución de problemas, pues yo como pensador sistémico les puedo decir que un problema sí se debe de estructurar y dar un marco referencial, ¿no? Un contexto y dar eh, por ejemplo, ¿cómo lo estructuraríamos? Pues sería, qué es lo que saben los alumnos? ¿Qué es lo que quiero que desarrollen? O sea, qué problemas? Yo les voy a plantear un problema y a qué se van a enfrentar, cuáles son los riesgos, las estrategias, las posibilidades que ellos puedan tener, ¿no? Cuáles problemas se pueden enfrentar ellos, pero yo los debo de anticipar como profesor para que no se desbalaguen, para que no se pierda la idea de que, para facilitar el aprendizaje, ¿no? Porque si yo doy un problema y no lo tengo yo bien estructurado, con sus casos de uso, sus posibilidades, sus estrategias, sus riesgos que va a tener el problema, pues me va a ser más difícil conducir a los estudiantes, porque una parte muy importante del aprendizaje colaborativo es que los estudiantes sean independientes más que nada y que el profesor se vuelva un facilitador. Entonces, si los estudiantes no tienen ese apoyo, ese soporte tan fuerte del profesor que les va a dar desde antes para vaya como para que desarrollen ellos por sí mismos el conocimiento, porque de eso se trata también, pues se debe de planear bien la clase en todos estos aspectos que le digo, por ejemplo, y ahí entra muy importante la situación de la tecnología, ¿no? En la cual, pues, nosotros de antemano vamos a plantear cómo vamos a estar interactuando con los alumnos y qué es lo que van a estar haciendo ellos, ¿no? Porque ya bien lo decían que una cosa es lo que hacen los alumnos, las actitudes, y otra cosa es lo que van aprendiendo, ¿no? Y van de la mano una con la otra. Entonces, yo creo que muy pertinente es para esta situación del manejo de la tecnología es pues incluirla, imbuirla en el desarrollo de la clase, ¿no? Qué habilidades se requieren obtener y este, qué actitudes y qué conocimientos, ¿no? Pensarlo así y estructurarlo de esa forma. Y bueno, pues yo estoy haciendo mi investigación basado en eso, en cómo estructurar un problema de tal manera que sea más digerible para los estudiantes. Por ejemplo, existen diversas facetas del aprendizaje colaborativo. No sé si me estoy extendiendo mucho o con eso o lo dejo para otra ocasión, porque también existe el método argumentativo, ¿no? En el método argumentativo, pues sí se tiene que resolver problemas complicados, pero son problemas que no se conoce, ¿cómo le podría decir? Una solución rápida para, para las preguntas que se van haciendo, ¿no? Se le llama relación causa y efecto. Entonces, cuando la relación causa y efecto no es tan fácil de ver, pues sí se justifica el método argumentativo para que los estudiantes pues desarrollen esa habilidad de ser críticos, ¿no? De defender sus ideas con argumentos. Por ejemplo, a mí me ha tocado eh,
realizar estos métodos argumentativos, pero si no los estructura el profesor correctamente, se puede volver en una pelea de opiniones, ¿no? Se puede desvirtuar y se puede hacer ahí un conflicto muy fuerte entre ellos. Entonces, sí es importante que también en el método argumentativo que estructurarlo de tal manera de poner bien cómo queremos que piensen los estudiantes, ¿no? No se trata de que ellos nada más hablen por hablar, sino modificarles también la forma en la que piensen, ¿no? O hacer que el método de razonamiento sea más fácil para ellos, ¿no? Eh, bueno, pues aquí en el método argumentativo, pues tenemos que poner un video de, a lo mejor se me ocurre de algo positivo y algo negativo de un problema, pues que se tenga, ¿no? Con su contexto, con sus posibilidades, etcétera, de tal manera que los estudiantes pues puedan dialogar de forma pues constructiva, ¿no? Tengo más de esto de aprendizaje colaborativo del método DISTE, pero pues quisiera aquí nada más dejarlo en esas dos partes, en el método argumentativo, y que estoy tratando de estructurar la resolución de problemas mediante el método de aprendizaje colaborativo. Esa es mi idea. Lo quería traer a la colación por la cuestión de la tecnología, que aquí es tan importante introducirla, ¿no? En estas partes, para que sea estratégico, para que sea una forma de facilitar a los estudiantes y que pues se la pasen bien y no que sea una forma desordenada, que sea contraproducente, ¿no? Bueno, esa es mi idea. Sí, maestra, pues eso es lo que dice. Sí, Tengo más, pero pues gracias. bueno, Entonces, sí, de no, nada. perdón. Gracias, Eduardo. Sí, O sea, a ver, bajo lo que estás comentando, creo que la parte importante aquí será tener la claridad. O sea, ahorita nos mencionaste dos cosas, hablar de la colaboración y hablar de la parte de una literacidad digital, ¿no? Y sí, está bien, o sea, pueden ir conjuntas a la hora de que trabajes tu proyecto, pero donde es muy importante que puedas, como comentábamos hace un momento, indicar bajo qué términos estás hablando de la colaboración y te estás apoyando con la parte de la literacidad digital para lograr esa colaboración, o estás hablando de la literacidad digital y en determinado momento vas a apoyarte con métodos colaborativos para lograr esa literacidad digital, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una parte que hay que enfocar sí, en esa propuesta para que no se pierda el hilo y sobre todo nuevamente hacia dónde se va a dirigir el discurso. Si tu documento de divulgación está dirigido hacia profesores y entonces eh, en algún momento la parte de sugerencias hacia qué debe de tener presente un profesor para trabajar la literacidad digital con sus estudiantes, o si va enfocado en un nivel mucho más amplio, quizás organizacional, hacia las instituciones educativas, porque, por ejemplo, en el ISSSTE, pues a lo mejor estás trabajando incluso con educación no nada más superior, si estás hablando de educación media superior o educación básica. Y entonces hay otro ujú. contexto y hay Bueno, otros aspectos que se tendrían que... bueno, podemos decir que las herramientas digitales hay niveles de cognición para utilizarlos, ¿no? No va a ser lo mismo para primaria, para preparatoria, para profesional, ¿no? Entonces, pues ese es parte también del desarrollo, pues cognitivo de las personas, ¿no? De las habilidades que les podemos poner, ¿no? Ajá, por Eh, eso, y justo por eso, será importante cuando tú vas a trabajar tu proyecto que tengas esa claridad. ¿A quién va ujú, dirigido tu documento? ¿A quién va dirigido ese artículo? ¿Y qué es lo que quieres exponer?
darle un peso mayor a la parte de colaboración y cómo te apoyas con la parte de la literacidad digital o de la literacidad digital y te estás apoyando en aspectos Bueno, también me colaborativos. comentó, maestra, perdón, Ujú, que las herramientas, esa es una ventaja muy grande de las herramientas digitales actualmente, que pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, pues sí es colaborativo porque es compartir ideas, compartir conocimientos y aprender todos de cada uno, ¿no? Entonces, esa es la colaboración, esa es una facilidad muy enorme que nos da la cuestión digital, que existen herramientas, pues, en las que pueden colaborar las personas, ¿no? ujú. Por ejemplo, para estos procesos argumentativos, pues como maestro, podemos hacer que antes de que ellos debatan, pues que en una herramienta de colaboración, que hay muchas, por ejemplo, una que conozco es Mural, que plasmen sus ideas, ¿no? Los alumnos y quizá que las vean entre todos o bueno, según la estrategia, y luego ya empiecen a argumentar para que ellos mismos tengan más posibilidades de dar una continuidad a sus prácticas, ¿no? Que se facilite el aprendizaje para ellos. De acuerdo. Esa es la gran ventaja de lo digital, poder trabajar colaborativamente en herramientas. De acuerdo. Entonces, hacia allá tendrás que enfocar tu discurso para poder elaborar ese Ujú. documento donde estás invitando a los profesores bueno, te digo, si es a los profesores, a incorporar ciertas herramientas para trabajar la parte de colaboración, ¿no? Ahora le paso la Vale. palabra a Mirna para que Sí, podamos también escuchar a los demás. Gracias, Eduardo. sí, claro, gracias, maestra. Hasta luego. Sí, gracias. Lo que les iba a comentar es, podemos trabajar cierta secuencia para que ustedes vayan construyendo su documento, vayan haciendo su investigación, porque a veces también eso nos ayuda, como decíamos hace un rato, a delimitar y a saber qué productos tengo que ir logrando para avanzar en mi investigación. Entonces, bueno, el primer punto sería aquí que pudieran decidir cuál es la habilidad que se supone que era para esta sesión, ¿no? Que ya tuvieran claro cuál es la habilidad que van a trabajar. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque estamos considerando que el tiempo que tienen ustedes de trabajo, pues es suficiente para que de manera exitosa terminen su documento cuando termine el seminario, para que tenga posibilidades de enviarse a la revista que ustedes elijan para su publicación. Entonces, el primer punto sería entonces saber cuál es la habilidad que van a trabajar. En el segundo punto tiene que ver con lo que decía Rigoberto sobre la definición de habilidad o bien de competencias, si ustedes el marco que van a seleccionar habla más de competencias que de habilidades o en qué sentido está hablando de habilidades. Sí es cierto que pueden trabajar más de una habilidad, pero lo mejor es que trabajen solo una y como decíamos, con fines de este primer estudio puedan hacer esa delimitación para trabajarla. No está prohibido que sea más de uno, pero sí creemos que se les va a facilitar si es una habilidad sobre la que trabajan. Esto también tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, que es este marco en el que van a insertar la habilidad. Si se fijan, no es que sea el paso 1 y hasta que termino el 1 hago el 2 o el 3, sino que tiene que ver con este ir y regresar a la definición de la habilidad, al marco de habilidades que estoy trabajando y en específico a un modelo si es que ya tienen situada la habilidad en un modelo. Una vez que tienen eso, también pueden decidir en qué contexto lo van a plantear, es decir, si el contexto, como decíamos, es organizacional porque así les conviene la manera en que quieren estudiarla, o si el contexto es institucional en el caso de que sea la universidad, ¿no? Con las características que tiene, porque a ustedes eso es lo que les interesa analizar.
Y como punto siguiente ya sería ver qué línea van a trabajar su artículo. Es decir, como comentaba Larisa hace un ratito, también puede ser una revisión conceptual. A lo mejor dentro de la historia, cómo ha cambiado la definición de esa habilidad. Otra línea sería cómo se puede aplicar en el contexto en el que lo voy a trabajar. Es decir, a lo mejor quiero saber cómo se ha aplicado en las organizaciones o cómo se ha aplicado en la docencia, por ejemplo, ¿no? Cómo es que se ha desarrollado, que se ha insertado tal vez en el plan de estudios que trabajo, o por qué no se ha insertado y por qué yo digo que sería bueno que se desarrollara esa habilidad. A eso es a lo que le decimos como esta línea de estudio, ¿no? Por dónde voy a trabajar mi artículo para abordar sobre ello. Porque si no lo hacemos de esta manera, lo que puede pasar es que tengo demasiada información ya de todo lo relacionado con mi habilidad y luego nos pasa como a los alumnos al hacer la tesis que no sé ya por dónde empiezo y qué quito y sigo nada más recuperando información, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esto les serviría y sobre todo porque pues estamos pensando en que cada sesión puedan mostrar los avances ya teniendo esta línea. Ahora, esta línea está sugerida, si ustedes quieren trabajarlo de otra forma, está bien. Lo importante es que, hablando de autonomía, como decía Joaquín, es que ustedes tengan claro su línea de trabajo para que realmente puedan avanzar y ustedes saber que tienen avances, ¿no? O sea, de los 10 pasos que yo dije por los que tenía que pasar para lograr mi artículo, ya voy en el 2, ya voy en el 4, ya avancé en el 6, un poquito con esta información. Entonces, la idea de darles estas recomendaciones tiene que ver con eso, que ustedes también traten de definir la línea en la que van a ir construyendo su artículo y así les sea de provecho tanto lo que trabajan fuera de la sesión como lo que podemos revisar en esta sesión. Y creo que nada más. Gracias. Oh, gracias. Creo que es muy claro. Bueno, yo digo que es muy claro, es muy concreto, pero más o menos si están en ese mismo canal o lo estaban viendo de otra forma o lo estaban trabajando de otra manera. Entonces, díganos cuál es su habilidad. ¿Ya la definieron? Adelante, Catalina. La mía no está definida aún, está dentro de las habilidades blandas, ¿no? A eso quiero enfocarme, aunque todavía estoy en definición de cuál sería en especial, ¿no? Pero sí estoy en ese rubro, ¿no? Porque me interesa esta parte, estas habilidades blandas tienen mucho que ver con esta parte, no solamente de conocimiento, más bien esta habilidad procedimental y actitudinal, ¿no? Tiene que ver con la parte social, ¿no? Esta parte de relaciones interpersonales, ¿no? Es muy importante, sí, creo que por ahí irá, pero todavía estoy definiendo bien en cuál de ellas, ¿no? Porque es una, como bien dijo el maestro Rigoberto hace rato, ¿no? Es una amplia gama. Sí, lo Gracias. importante aquí, y déjame, en lo que les das la palabra a lo que siguen, lo importante aquí, Catalina, es justo eso. Si tú lo piensas ahorita como habilidades en blandas, que es un buen ejemplo para eso, son muchas. Ujú. Y entonces tú dices, bueno, tengo que ver porque a mí me suena que es importante, pero entonces el ir estudiando el marco y ubicándolo y ver las definiciones te ayuda a ir delimitando y a que en tu caso también puedas seleccionar cuál es la que quieres trabajar. Ahora, por eso es tan importante que empieces con una. O sea, si en un modelo ya encontraste habilidades blandas y este autor me gusta y la define así y tiene estas, escoge una de las 5, 10 o 15 que plantea ese autor y empieza con esa, porque si no nos quedamos dando vueltas entre todo eso que me suena que es importante, pero no defino. Y es lo que no queremos que les pase, justo por eso. No es que ustedes no puedan establecer esa línea, pero como dice Larisa, queríamos que les quedara claro que hay que marcar una línea de avance para que justo ustedes puedan ir trabajando entre las sesiones que tenemos. ¿Ok? Gracias. Gracias, gracias, Mirna. Adelante, Rigoberto, y después Yadira. Ah,
Yo voy a trabajar básicamente bueno, también sobre habilidades blandas y un poco como dice Mirna, empecé a revisar algunas cuestiones respecto de la empatía, por ejemplo, de la forma de el conocimiento interpersonal, intrapersonal que puede ser aplicado, la regulación de emociones, etcétera, ¿no? Pero ya al revisar, empezar a revisar la literatura, me empecé a dar cuenta, por ejemplo, esto que mencionaba al inicio del programa de Partnership 21, ese hace esta diferencia de las cuatro C, donde introduce, además de pensamiento crítico, la creatividad, pero también la colaboración y la comunicación. Y hay autores que trabajan habilidades blandas y que suponen que la comunicación y la colaboración son la base precisamente de esas habilidades blandas, ¿no? Entonces, yo creo que el primer trabajo que, bueno, es en lo que estoy haciendo es un poco desbrozar la ubicación, realmente el ámbito en el cual se puede estar manejando de una manera, entre comillas, pura, para después poder estar, digamos, revisándolo ya por sí sola. Pero además creo que, bueno, también este marco que estaba revisando me dio un poco la orientación porque ahí están definiendo habilidades para la vida y la carrera. Es decir, no solamente importan para la vida profesional, sino también para la interacción constante en la ciudadanía, digamos, en el mundo ciudadano, en el mundo cívico. Entonces, digamos, esa parte creo que se liga bien con lo de Ehlers acerca de la autodeterminación, la autentificación, todos los que deben de ser parte de lo que pone, digamos, las personas o definen al sujeto en cada una de sus actuaciones. Entonces, ahorita lo que he estado es como dándole vueltas para poder retomar y definir específicamente cuál sería el ámbito de las competencias blandas o de las habilidades blandas, y a partir de ahí ya centrarme en redirigirla para poder estarla definiendo y explicitarla de una mejor manera. Porque ahorita sí siento, bueno, con lo que revisé, está como un poco, digamos, como con distintos matices, ¿no? Entonces, para poderlo hacer así. Sí, gracias, Rigoberto. De hecho, bueno, en un momentito ahorita nada más que les doy la palabra a Yadira y a Dulce. Vamos a retomar la sesión de hoy incluía la parte de habilidades blandas y literacidad digital, ¿no? Y entonces, nada más para retomar dos aspectos que, como bien señalas, pues según desde el autor empieza a abordar o incluso a clasificar a las habilidades blandas, ¿no? Entonces, de ahí sí es importante esta revisión teórica para que, de acuerdo a lo que ves, hacia dónde lo quieres enfocar, al contexto en el que lo quieres situar, puedas elegir incluso un autor con el cual trabajar, ¿no? O un conjunto de autores que más o menos tienen una similitud. Y puede ser incluso a veces hasta porque, bueno, predomina, a lo mejor el que predomina es una definición en particular de habilidades blandas, y entonces uno a veces se inclina más por aquella definición que es la que está predominando en el entorno académico, o a veces porque, aunque no sea la que predomine, pero sentimos que es la buena, digamos, ¿no? Y entonces empezamos a justificar por qué es con la cual estamos trabajando, ¿no? En determinado momento. Entonces, pero eso, los elementos que nos van a permitir en determinado momento también sostener mejor esa decisión, pues va a ser hacer esta revisión teórica que estás señalando, ¿no? Gracias. Yadira. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Sí, estamos completamente de acuerdo con lo que comentaba Mirna en el sentido de que elijamos una, ¿no? Porque además uno moriría en el intento de hacer más. Eh, pero esta una, yo creo que estaremos de acuerdo en que eh, buscar la que tenga mayor incidencia en algún punto donde realmente es urgente actuar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en bachillerato y realmente la inquietud que expresó hace un rato Catalina es exactamente mi inquietud. Cuando yo leí los artículos, los sentí como realmente lejos, ¿no? De los chicos de bachillerato. Yo diría que
que todo lo que allí se propone, todavía a nuestros chicos les faltan varios escalones para llegar a la parte de más abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de estar aquí buscando y rebuscando, uno de los asuntos que me inquietan mucho de mis alumnos, sobre todo después de la pandemia, ya en este regreso a clases, es el problema de la postergación, ¿no? Los chicos de verdad dejan todo para el último momento. Y como ellos mismos me lo han dicho, yo sé que lo debo hacer, lo tengo que hacer, lo que más me conviene es hacerlo a la brevedad. Yo sé que me está dando tiempo, pero es que no lo hago, ¿no? Entonces, esta situación, pues que ya sabemos que tiene sus razones fisiológicas y que además también las tiene de origen psicológico, etcétera, pero algo hay que hacer, ¿no? Porque luego llegan a facultad y bueno, todos nosotros hemos atestiguado los chicos de facultad durmiendo en biblioteca central, ¿no? Entonces, creo, me parece que una de las que mejor podría cumplir aquí algún propósito es la que en el artículo que tenemos en inglés de Future Skill Profiles, el 7, que es Initiative and Performance Competence, es el que más directamente nos lleva a esta parte, que sí habla de motivación, pero la motivación que viene de uno mismo. Y entonces allí a mí me parece que es todo un reto, ¿no? Porque mientras yo tenga alguien que me esté echando porras, bueno, igual y sí, pero que yo mismo, ¿no? Sea capaz de automotivarme, eso de verdad me va a salvar la vida, ¿no? Entonces, creo que esta es la que a mí en lo particular me llama muchísimo la atención. La estuve revisando varias veces. Me siento incapaz de abordarla toda, pero por lo menos una parte, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo quería decir. No, muchas gracias, Yadira. Y creo que, que en este caso, incluso por lo mismo problemática que planteas de el contexto con el cual estás trabajando y donde identificas que es una mirada distinta desde la cual está parada él, es trabajando con este sistema, con educación superior, pues tú misma estás diciendo cierto segmento que te ayuda a hacer una búsqueda más centrada en el público al que te interesa, aunque sea la automotivación, y entonces empezar a buscar qué autores han trabajado la automotivación desde la educación media superior, ¿no? Y creo que eso Exact- puede dar una parte de, eh, una parte de foco desde donde se esté trabajando, ¿no? Exactamente, sí. Al menos por dónde empezar. Ujú. Sí, Sí. gracias. Mirna, creo que Gracias. quieres agregar algo. Sí, y nada Nada más. más, y perdón que interrumpa la lista, pero es que sí le quiero contestar a cada uno. Yadira, justo porque sabemos que este tema puede ser nuevo y la inquietud que tengan ustedes es, aunque no sea parte del seminario, cómo después lo voy a llevar a mi aula, justamente tiene que ver con que puede ser que yo haya escuchado que el pensamiento crítico es fundamental porque lo dice el rector de aquí, de allá y de más para allá, y todos quieren hacer pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, justo puede ser algo que yo no conozco, voy a investigar justamente para saber de qué se trata, voy a ver sus posibilidades, sus alcances. Y justo este último punto que tocaste de todavía no tengo muy claro como qué más voy a hacer, es lo que les decía que es esta línea con la que la voy a estudiar. Quiero llegar a proponerlo, quiero llegar a ver si está incluido en mi plan de estudios, a lo mejor en el de prepa no, pero en el de CCH sí. ¿Qué tanto hay congruencia desarrollando esa línea en bachillerato hacia los planes de estudio de la carrera, por ejemplo, ¿no? De química? ¿Cómo desde la asignatura en bachillerato se sigue una línea o no? Eso justo es el ya plantear la línea de estudio, pero una vez que tú ya tienes definida la habilidad y como decía Larisa, definirla a lo mejor en pequeñito para poderla insertar en un bloque de habilidades o a lo mejor ya hasta dentro del modelo y los autores. Entonces, justo por eso hay que empezar con definir cuál es. Gracias. A ti, gracias. Gracias. Adelante, Dulce. Voy a prender mi cámara, pero la tenía apagada porque me ha estado sacando el internet.
Yo quisiera trabajar, digo, al menos en bachillerato, y como ya lo han externado mis compañeras, creo que uno de los temas que hay bastante trabajo, por ejemplo, o que he visto que hay bastantes artículos, es, por ejemplo, a mí me interesa es trabajar sobre literacidad digital. Tengo como una propuesta, todavía no lo tengo así en concreto, literacidad digital y pensamiento, pero creativo. El pensamiento crítico se ha venido trabajando en nuestros programas, bueno, en nuestros programas se menciona que debemos trabajar con el pensamiento crítico, pero a mí me gustaría ver más de que nada el pensamiento creativo por esta parte que menciona Yadira, que sí es cierto, después de la pandemia como que los chicos también les da flojera, bueno, pensar, pero más crear. Y sobre todo también que hay una situación ahí que ahora con el uso de la inteligencia artificial, pues menos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de ver es justamente, ahorita que estaba viendo, pues era trabajar sobre esto, sobre esta habilidad, el concepto, qué marco está, enfocado en esta habilidad. Me gustaría hacer alguna revisión, una revisión bibliográfica de los estudios que hay sobre el pensamiento crítico, pero en estudiantes de bachillerato, en los jóvenes de bachillerato. Hay estudios, lo he estado viendo, hay estudios, pero son más para educación superior. Siempre tenemos esa cuestión, ¿no? Que cuando es bachillerato como que no hay tanto, o es los primeros, primaria o secundaria o educación superior, como que la media superior está, como que falta ese trabajo, ¿no? Entonces creo que una parte que podría yo trabajar es ver lo de pensamiento creativo. Todavía estoy indecisa si pensamiento creativo o literacidad digital, pero literacidad digital sí he visto que hay bastantes estudios, trabajo y demás, y pensamiento creativo sí lo hay, pero no enfocado tanto a alumnos de bachillerato. Y creo que ahí se podría hacer alguna aportación, ¿no? Para, si la idea es este artículo de divulgación, bueno, hacer informar de lo que el pensamiento creativo en alumnos de bachillerato, actividades que se sugieran y, ¿por qué no? Algunas llevarlas a cabo y ver realmente cómo funcionan con nuestros estudiantes. Mm, sí, Perfecto. gracias. Sí, muchas gracias, Dulce. Y y sí, creo que hay una parte que señalas a veces es una disyuntiva entre que encuentras a veces mucho material de algo y dices, bueno, y ya qué más digo, si ya hay tanto, pero al mismo tiempo si quiero trabajar de algo que hay muy escaso, pues entonces también, ¿con qué me estoy apoyando, no? Pero creo que de repente ese mismo puede ser la razón de ser de un artículo, ¿no? Es muy común, y no te estoy diciendo que hagas un metaanálisis, pero de repente una revisión de dos, tres autores que a lo mejor son, en algunos aspectos se contradicen y entonces, aunque haya mucha literacia, tú puedes decir, hay un grupo que habla desde este punto de vista, otro grupo que habla desde este punto de vista, y entonces puedes decir cuáles, con quiénes coincides, en qué coincides, por qué coincides y cuáles serían viables, ¿no? O viceversa, en aquellos documentos donde no hay mucho, pues entonces poder hacer esa crítica de por qué no hay la ausencia de esos materiales, cómo afecta, por qué sería importante que hubiera más estudios, lo que tú alcanzas a ver y los pocos documentos que has encontrado al respecto, ¿no? Entonces, eso mismo puede dar el detonante de hacia dónde quieres dirigir tu propio artículo. Mirna. Eh, pues mira, Dulce, yo creo que vas muy bien. Yo creo que aún si decidieras esta línea o otra que ya está más estudiada, ¿qué haría la diferencia en tu caso? A lo mejor el referente como modelo que utilices, porque a lo mejor los artículos están en otros modelos que se han construido. Hablamos de esto porque es lo que acabamos de revisar, pero ¿qué tal que yo revisé, no sé, alguna clasificación de la UNESCO y dentro de esa definición lo voy a trabajar y no coincide con la de Ehlers, por ejemplo?
desde situar que no es pensamiento creativo, sino que era creatividad y cómo lo han utilizado autores y cómo se ha aplicado. Esa sería una diferencia ya, aunque nuestro tema principal sea el mismo. Y luego, sobre todo, en esta parte que hablábamos del contexto, el contexto desde que tú lo vas a ver es bachillerato de la UNAM. Y luego la gran diferencia va a ser la línea de estudio que tú escojas. Como te decía Larisa, a lo mejor ahorita tú puedes encontrar autores que tengan diferencias sobre si uno nace creativo o se vuelve creativo, por ejemplo, y entonces tú vas a trabajar para discernir y analizar esas dos propuestas, ¿no? Y está bien. O sea, a lo que me refiero es que aquí no vamos a escribir la Biblia de la habilidad que yo escoja, sino voy a trabajar un segmento, pero va a ser enriquecedor porque imagínate que tú nos planteas ese artículo de alguien dice que se nace creativo y otro que se puede hacer creativo, ¿no? Que si tú me formas, yo me vuelvo creativo. Y bueno, a quienes escoja la habilidad, por ejemplo, de autorregulación, pues no va a tener tiempo en el seminario de conocer eso y cuando vea tu artículo también puede conocerlo y llevarlo a su aula cuando haga su práctica docente, ¿no? Entonces, la intención es esa y se lo repito tanto porque sí nos parece importante de cuál es el objetivo del seminario. Lo que nosotros pretendemos es eso. Primero, que ustedes como docentes vean que se puede realizar investigación, es decir, que investigación no hacen solo los investigadores y si no tengo métodos y metodología y algo muy sofisticado no puedo aportar. No, como docentes también podemos aportar con lo que tenemos. A veces no conocemos el camino, a veces, como decía Yadira, somos como los alumnos y digo, luego me meto un curso y luego lo hago. Y luego cuando tenga tiempo y termine de hacer mi planeación, pues ya trabajo lo que sigue. Entonces, bueno, es parte de lo que queremos que tengan de experiencia en este seminario, ¿no? Un seminario que es para docentes y para que el docente se actualice y mejore su práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien, Dulce, y muchas gracias por compartirlo. Gracias, Mirna. Y creo que por último, Maribel. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues primero agradecerles por este seminario. La verdad es que ya me había inscrito en el pasado, pero se empata totalmente con mi jornada laboral y ha sido de verdad un récord estar entre una cosa y la otra y me afecta mucho porque siento que es absolutamente valioso. Yo reconozco que hay muchísima gente en este seminario que tiene ya como mucha experiencia en temas de investigación. Yo me siento muy verde en este tema, pero por eso me siento muy agradecida de participar. Y bueno, en términos de la elección de mi tema, yo ahorita funjo mi actividad como tutor académico. Estoy con gente con discapacidad, pero está inserto en una escuela de música. Hace un tiempo justamente propuse, porque o sea, yo no le doy clases a los chavos que están tomando música, me dejan estar dentro de, pero reconozco que justamente una de las situaciones que ellos empezaron a presentar, que querían presentar currículums como en desbandada, sin una lógica de por qué un currículum y la construcción de un currículum que hoy incluso un chat GPT te ayuda a construir. Y parece que la emergencia justamente en ellos radicaba en, bueno, que ChatGPT me lo ponga, que se vea bonito, que se vea mi foto, que yo me vea guapo, etcétera. Entonces, como que el enfoque realmente, yo les decía a la dirección que preocupaba un poco que el enfoque de un currículum fuera este documento escrito, que no necesariamente reflejaba las habilidades o las competencias o una capacidad de ellos, ¿no? A veces incluso se puede generar un objetivo que ni siquiera coincide contigo. Entonces, bueno, me dejaron crear un pequeño curso que justamente es de fortalecimiento de currículum, que como un segundo enfoque sí era pues revisar instrumentos y demás. Me capacité incluso en todas las bolsas de trabajo justo de la UNAM, para realmente ver cuáles son los elementos básicos de un currículum, que igual ChatGPT te ayude a elaborar. Pero realmente el enfoque y el peso mayoritario de esto, y me gustó muchísimo trabajarlo de esa manera con el primer grupo que ya lo abordé, porque lo abordé desde las habilidades blandas y lo abordé justamente en la construcción de competencias tanto para la vida, pero realmente traducida en una competencia profesional.
Y justamente la perspectiva es la que era difícil para los chicos que están estudiando música y producción, poder identificar cómo y por qué entender que había que generar habilidades o descubrir, incluso poner sobre la mesa qué habilidades realmente o competencias ya estoy cubriendo para mi egreso, y que justamente me llevan a resolver mi cotidianidad, porque podré saber justamente a veces esto, lo que tenga que ver con música y la producción, pero justamente de repente mi vínculo con la realidad o con ese entorno laboral guarda relación con este manejo de las competencias o de habilidades. Y hice mucha hincapié en en las soft skills, porque justamente son las que fortalecen, me parece que deben de fortalecer, incluso robustecer un currículum real, y que si justamente un currículum pues está vacío porque no he logrado competencias, porque no me he inmiscuido ni involucrado en un ambiente laboral, o no he descubierto lo que yo he realizado ya incluso como estudiante, este desarrollo no es nada más en lo laboral, eh, el descubrir y el ponerlas sobre la mesa y trabajarlas, de repente es muy valioso para recuperar esa parte, y a lo mejor como este desconsuelo que de repente hay en los alumnos y yo descubro en estos chicos, de que pues se piensa que no se sabe nada de todo lo que se sabe, y como que no se puede pasar como algo práctico, algo real, y en ese sentido pues a lo mejor pasarlo a un plano de no sé cómo venderme, ¿no? Eso me parece muy importante. Entonces, quizás mi elección del tema va un poco por ahí, por ese reconocimiento de este grupo, en este caso de músicos, productores, de que no alcanzan a distinguir la importancia de estas soft skills en la cotidianidad. Y me parece que se alinea justamente con las lecturas que nos dejan de estas hélices, ¿no? De estos ejes, ¿no? De cómo como individuo, pero también afecta o cómo me hace relacionarme con lo social, ¿no? Entonces, creo que voy por ahí, este, pero la verdad es que quería manifestarlo porque hasta ahorita estoy, en lo que estoy diciendo, creo que estoy aclarando, porque me iba a ir por literacidad, pero pues se aceptan recomendaciones. Gracias. A ver, Maribel, yo te diría por el tiempo que nos queda, pero justo esa es la intención de las sesiones, el que puedan compartir estos comentarios, y yo espero que después en la retroalimentación podamos integrarnos cada vez más. Pero bueno, con esto que tú platicas, yo creo que lo que deberías trabajar es la habilidad de comunicación, en el sentido en que puedas, no, insisto, a lo mejor no para esto, pero sí tener como objetivo de lo que quieres lograr, el que enseñarle a tus alumnos a comunicar lo que saben. Ellos lo van a hacer a través del currículum, y como dicen, pueden tener la impresión de que pues si no sé nada, ¿cómo que voy a poner ahí? Me parece que puedes abordarlo desde la comunicación, y desde la comunicación trabajarlo para que ellos aprendan a comunicar justo lo que saben a quien va a leer su currículum, ¿no? Entonces, fíjate cómo quiero utilizarlo, porque es, creo, la última intervención que tenemos, como en este ejemplo, en el caso de que lo hagas así, esta sería tu habilidad, es la comunicación, y la comunicación tendría que buscar un marco que lo sustente como lo importante que es comunicarle al otro, a lo mejor en un marco con un autor que vea un ámbito social, porque comunica exactamente a alguien específico que es quien va a leer su currículum, y quiero que le quede claro todo lo que sé hacer. Entonces, bueno, dentro de la definición tendría que ser algo así, el comunicar de manera escrita, a lo mejor si lo puedes delimitar, a otras personas en este marco de habilidades que considere lo social, lo que voy a dar a conocer a otros. El contexto sería justamente, bueno, que son tus alumnos que están estudiando ahí, que trabajas contigo ese tipo de asesoría, voy a ponerle así, tú estás ahorita asesorándolo pensando en que ellos puedan tener una comunicación efectiva de lo que hacen o lo que saben hacer. Y tu línea de estudio sería justamente con ese objetivo de llegar a aplicarlo, de aplicarlo en el sentido en que puedas estructurar
a lo mejor algún material que te permita hacer la base para tu asesoría y trabajar con ellos e incluso llegar a los productos finales de esta asesoría, que serían sus currículums construidos para que ellos puedan darlos a conocer, ¿no? Entonces, si pensamos en los elementos que habíamos dicho, me parece que tu ejemplo nos sirvió mucho para especificarlo y ver entonces cómo interactúan sobre todo y cómo no significa que yo escoja una habilidad porque ya la tengo que tener ahorita, sino en este sentido de cómo se va relacionando con lo demás y entonces tenga claro qué necesito como paso siguiente para que esto quede congruente, pensando además en el objetivo, si es que lo tengo claro. Aunque no lo logre a lo mejor para este artículo, tal vez lo logre después, si te da tiempo y lo puedes hacer, eso estaría fantástico, pero bueno, hasta donde alcances a terminar, está bien, porque partimos de conocer una habilidad e, insisto, dársela a conocer a otros docentes para que puedan aplicarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mirna. Gracias a todos. Gracias, Maribel, gracias, Mirna. Y pues creo que gracias a todos porque ya estamos sobre tiempo. Mirna y yo lo que veíamos es, bueno, un poco de lo que habíamos preparado para la sesión de hoy, que además la sesión de hoy era de habilidades blandas y literacidad digital. Lo que estábamos comentando era que hay algunos de ustedes que ya mencionaron que van a trabajar sobre habilidades blandas, ¿no? Y entonces, pues la siguiente sesión, ustedes nos puedan presentar las definiciones que han estado revisando de habilidades blandas, ¿no? Déjenme nada más rapidísimo ver, pam, 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 de lo que pone Ehlers en la parte de habilidades blandas y de literacidad digital, señala esta parte que veníamos discutiendo al inicio de la sesión entre la capacidad y la disposición para, en este aspecto de literacia digital, ahorita va a utilizar los medios digitales para desarrollarlos de forma productiva y creativa, para reflexionar críticamente sobre su uso y el impacto que tienen los medios en la sociedad y el trabajo para comprender las potencialidades. Esto está en las lecturas que ustedes vieron y que ustedes ya revisaron. Y como decíamos, este es nada más un punto de partida, pero es un punto de partida que puede ayudar en determinado momento a fijarse más en un autor, a fijarse más en un aspecto específico de en este caso de literacidad digital, o por ejemplo, en la parte de habilidades blandas, hay otros autores también y empiezan a mencionar incluso dentro de habilidades blandas algunas de manera particular, como estaban hablando de la parte interpersonal o de la parte cognitiva o el control emocional, y entonces pueden tomar alguno en particular, pero bueno, para no dejar este tema así nada más de manera rápida, así nada más como embarradito, y aprovechando que ya varios de ustedes están comentando que van a trabajar la parte de habilidades blandas, pues pedirles a quienes ya lo han seleccionado así, que nos puedan presentar algunas de las definiciones con las que están trabajando o revisando, ¿no? ¿Ibas a agregar algo, Mirna? Sí, ya soy en anuncios generales, que creo que es importante también revisarlo. Estoy viendo que están compartiendo aquí en el chat de Zoom algunas lecturas. Eso está muy bien. Pero todo lo que compartieron, por favor, en el Drive también organícenlo y compártanlo en las carpetitas que Larisa hizo de cada tema para ayudarle a los compañeros, ¿no? O sea, si alguien ahorita ya en 2 días termina de definir qué habilidad va a trabajar, bueno, que nosotros le ayudemos teniendo documentos ahí que le puedan servir y compartirlos todos en el Drive para que igual si alguien no vino, pues pueda tener acceso a los documentos y no solo se compartan a través del chat del Zoom. Y luego otro punto importante que alguien preguntaba también en el chat es, ¿cómo le hago para que me pongan asistencia? Acuérdense que no hay asistencia. Las sesiones son para revisar avances de sus trabajos y nuestro objetivo es que esto les sirva a ustedes para llegar al producto final del seminario. Lo enriquecedor es
como participante del seminario, que yo pueda plantear dudas, compartir cosas que encontré sobre algo, ya sean lecturas, ya sean definiciones. Y bueno, si los tenemos que obligar un poquito como esto de que los que van a trabajar habilidades blandas lo empiecen a hacer, pues esa es la idea. Justamente sabemos que tenemos el esquema a veces muy tradicional de nosotras hablamos y ustedes dicen que sí y hacen lo que se diga aquí, porque tenemos mucha historia académica trabajando así, pero vamos a acostumbrarnos a trabajar en este esquema de seminario donde podamos compartir cosas, ¿ok? Entonces, bueno, tanto las lecturas en el Drive, por favor, como las participaciones aquí. Incluso les estamos solicitando a quien vaya a trabajar habilidades blancas que lo haga, blandas que lo haga aquí para que prepare, no sé, un esquema, su definición y nos la pueda mostrar, etcétera, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Gracias. Gracias, Mirna. Dulce. Sí, bueno, viendo que lo que se va a tener al final como producto es un artículo de divulgación, nos van a dar como que ya ahorita tenemos lo que es la habilidad, el concepto, el marco de esta habilidad, como el modelo, el contexto, lo que nos estaba explicando Mirna, de lo que podemos trabajar para desarrollar nuestra habilidad. A mi pregunta nada más es, al final nos van a decir o en algún momento nos van a dar las indicaciones de cómo debe de ir este artículo de divulgación, si las páginas, la letra, el formato, todo eso, o eso ya será al final. Te respondo, Dulce. Lo vimos en algún momento, pero de repente es tanta información que a lo mejor no nos queda claro. Ujú. Nosotros les proponíamos hacer un artículo para la revista digital universitaria porque sabemos que es una revista donde pueden publicar los docentes y donde justo hay una sección para compartir experiencias, que es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, si ustedes quieren publicar aquí, en la revista digital universitaria está como los diferentes tipos de participación y los requisitos para cada una. Tampoco queremos cerrarlo a la RDU y que a fuerza tengan que publicar ahí. Si ustedes conocen otra revista donde quieran publicar, pueden ver los requisitos ahí. Sí les podemos dar una idea como esto de cómo pueden ir trabajando y definiendo el artículo, pero la verdad es que al final cada revista tiene sus requisitos, su forma de citar, su forma de escribir y todo. Entonces, bueno, eso ya específico, más técnico, dependerá de la revista en la que escriban. Pero sí podemos ir nosotros guiándole en la medida en que vayan avanzando y sobre todo ya que definan su línea de estudio, ¿no? O sea, a lo mejor en la parte en que sea muy importante el contexto para con lo que yo quiero presentar, pues tendrán que presentar un poco más del contexto, las características que van a abordar. Si van a hacer, no sé, una revisión histórica, pues a lo mejor ahí incluso es conveniente organizar esta información de otra forma para que sea más claro para el lector, ¿no? Pensando en eso. Entonces, eso lo podemos ir apoyándoles también en la medida que ustedes avancen. Respuesta corta, el formato de su artículo va a depender de dónde quieran publicar y si quieren la próxima vez también revisamos algunas de las propuestas que tiene RDU. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues creo que con eso estamos cerrando nuestra sesión del día de hoy, o la sesión del mes. Y entonces, pues nos veríamos a finales de octubre para revisar la parte de habilidades blandas y pues nos ponemos Comunicación. y comunicación, ¿no? Sí, y si alguien decide trabajar igual la habilidad de comunicación, también tenga listo como sus definiciones, el marco en que la va a trabajar, justo para poder trabajarlo en el seminario ya como grupo, ¿ok? De acuerdo. Bueno, pues entonces, pues les agradecemos. Déjenme, dejo de grabar. Y